Shalom Lekulam. Bienvenidos a esta tercera entrega sobre Introducción a la Kabbalah. En esta entrega vamos a hablar un poco sobre el ego y cómo el ego se ha desenvuelto durante la historia de la humanidad. También vamos a hablar sobre la escalera de Jacob, como se le llama, o los diferentes escalones que hay que básicamente subir para alcanzar la espiritualidad, y cómo esos niveles espirituales que tenemos que alcanzar tienen que ver mucho con el amor al prójimo, que no se puede alcanzar una persona por sí misma, sino que la persona necesita la ayuda de otros y la relación con otros para poder alcanzar la espiritualidad, para alcanzar la espiritualidad y estos niveles también de espiritualidad que hay antes de todos convertirnos en lo que se conoce como una alma con un solo cuerpo y un solo corazón, y a la imagen y semejanza del Creador, como éramos en el tiempo del Jardín del Edén, cuando todos nos conocíamos como el Adam Harishon o el primer Adán. Y a eso es lo que tenemos que volver. Para eso tenemos el sistema de la Kabbalah, que nos ayuda no solamente a entender cómo fue que llegamos a esta situación que nos encontramos hoy día, sino también cuál es la solución para esto. Y hoy vamos a ver parte de cómo este sistema trabaja. Antes de comenzar, vamos a leer una pequeña lectura sobre algo que el Baal Hasulam es un cabalista de nuestra época. Su verdadero nombre era Yehuda Ashlag. Es básicamente la razón por la que muchos conocemos la Kabbalah hoy en día. Él comenzó a enseñar Kabbalah y sufrió mucha oposición. Pero las enseñanzas de la Kabbalah, según eran entendidas por no solamente los cabalistas anteriormente al Baal Hasulam, sino por el Baal Hasulam también, tenían que llegar en este momento en donde mucha gente se iba a interesar por estas enseñanzas, y a la misma vez la ciencia también iba a crecer grandemente, y llegaría en un momento en donde la ciencia y la Kabbalah básicamente no se contradecirían. O sea, tendríamos lo que se llama la espiritualidad y la ciencia de alguna forma llegando a casi la misma conclusión. Y lo que vamos a ver es de que en la era moderna, en la era en donde el Baal Hasulam comenzó a explicar con más detalle los escritos del Ari y otros escritos cabalistas como el Zohar, vamos a ver que también se estaba desarrollando en ese tiempo. Si ustedes buscan la historia del Baal Hasulam, la biografía del Baal Hasulam, van a ver durante esa misma época, en los principios de los años 1900, también se estaba desarrollando una teoría científica que hoy en día es muy importante, y es la teoría de la ciencia cuántica. Teorías sobre la ciencia cuántica que tienen que ver también con la luz, cómo la luz se manifiesta en el plano físico. La luz que la Kabbalah habla no es la luz física que la ciencia en realidad trata de explicar, pero los cabalistas utilizan esa luz como una forma de metáfora para explicar qué es lo que pasa en el mundo espiritual y cómo esto se manifiesta en el mundo físico de alguna forma. Así que vamos a ver que la luz física es de alguna forma una rama que pertenece o tiene una raíz espiritual también. Y por eso se utiliza la luz como un simbolismo de lo que tenemos que alcanzar como iluminación. Básicamente estamos en la oscuridad de lo que se llama la ignorancia, y cuando recibimos luz que nos iluminamos, pues salimos de esa oscuridad de la ignorancia y llegamos a despertar. Y una de las cosas que los cabalistas siempre hablaban era de que en el principio todo era uno, todo era parte del Creador, hasta que empezó a dividirse. La ciencia luego llega a una conclusión, lo que se conoce como el Big Bang, en donde todo era
pequeño, tan pequeño como un grano de habichuela, ¿verdad? Un frijol. Y de momento todo explotó y tenemos entonces el universo como lo conocemos hoy, ¿verdad? De tanta energía que había concentrada en ese grano. De la misma forma la Kabbalah habla sobre esto y vamos a ver después, mientras avanzamos en nuestros conocimientos, de que cómo esto tiene que ver con la teoría de información y la teoría de termodinámica, sobre todo la segunda ley de termodinámica. Pero hasta ahora vamos a concentrarnos nuevamente en lo que se trata el deseo y nuestra raíz espiritual. De eso se trata esta clase. ¿Ok? Y vamos a leer lo que el Baal HaSulam nos quiere explicar antes de comenzar, para tener una pequeña introducción y tener también a la misma vez una intención del por qué queremos estudiar en esta clase específica el ego y cuál es la importancia del amor a otras personas, pero sobre todo el amor propio, el amor a otras personas para alcanzar el amor a Dios. ¿Ok? Y dice, y ya que el Creador es nuestra raíz, y Él es supremo y sublime, y no recibe nada, sino que solo otorga, sentimos pena e indignidad en toda recepción que no venga de Él. Ahora podemos entender el propósito de la adhesión con Él, en la que la sublimidad de esta adhesión no es más que la igualdad de la rama con su raíz. Y por otro lado, la bajeza no es más que el alejamiento de su raíz. En otras palabras, en la medida que la criatura adquiere un nivel más alto de corrección con el propósito de otorgar al prójimo, su nivel será más elevado y tendrá más disposición para alcanzar esta adhesión y será más bendecido. Y cada criatura que su camino está en la recepción e inmersa en el amor propio, su condición está en la bajeza y es más alejada de Hashem y de Baraj. Hashem y Baraj means el nombre de Dios de 4 letras y el Baraj bendito sea. Y como remedio para esto nos fueron dadas la Torah y Mitzvot. Torah es los 5 libros que se conocen como 5 libros de Moisés. Los Mitzvot son los 613 mandamientos que existen dentro de la Torah. En el comienzo, para realizarla desde lo lishma, es decir, a cambio de recibir una recompensa de forma egoísta, durante el tiempo de pequeñez, durante nuestra educación y cuando uno crece, se le enseña a realizar la Torah y Mitzvot en lishma, es decir, para otorgar placer a su creador y no por amor a sí mismo. Vamos a estudiar rapidito qué es lo que nos quiere decir el Baal HaSulam en este pequeño en esta pequeña lectura. Y dice, y ya que el Creador es nuestra raíz y es supremo y sublime y no recibe nada, sino que solo otorga, sentimos pena e indignidad en toda la recepción que venga de Él. Lo que no quiere decir esto que el Creador es bien, que solo da bien. Nosotros somos seres egoístas, somos criaturas egoístas. El Creador nos creó de esa forma. El Creador nos creó para darnos esa luz que Él quiere otorgarnos. Lo que no sabemos es cómo recibir esa luz. Y si la recibimos de forma egoísta. Y cuando la recibimos de forma egoísta, nos sentimos, como dice aquí, nos sentimos llenos de pena e indignación en toda recepción que no venga de Él. Si viene de Él, la recibimos, pero la recibimos con la intención de darle placer al Creador. Si la recibimos de una forma egoísta, entonces sentimos lo que se conoce como el pan de la vergüenza en la Kabbalah, en donde tenemos que comenzar a crear lo que se llama una restricción, lo que se llama un tzimtzum en hebreo. Tzimtzum, restricción. Y esa restricción que hacemos es la que nos va a ayudar a recibir la luz entonces con todo su potencial de una forma que no va a ser egoísta. Entonces dice, ahora podemos entender el propósito de la adhesión a Él.
en la que la sublimidad de esta tensión no es más que la igualdad de las ramas con su raíz. Como decíamos o como leímos al principio, el creador es nuestra raíz, el creador es de donde venimos. Y para alcanzar esa adhesión con el creador, esa unificación con el creador, tenemos que llegar a adquirir lo que se conoce como o lo que se llama en la Kabbalah, corregir los mitos, corregir ciertos aspectos dentro de nosotros. Y nosotros somos la criatura. Si somos la criatura, somos esa rama que vino de esa raíz. Pero la rama tiene que convertirse igual que la raíz. La raíz es básicamente una fuerza otorgadora, una fuerza que da, es bien, que da solamente bien. En el caso de la rama tiene que hacer lo mismo. La rama tiene que convertirse en como la raíz, en bien que da bien, o en este caso una vasija que recibe por nuestro así en el nombre del creador, no por el nombre de sí mismo, ¿ok? Y por otro lado, la bajeza no es más que un alejamiento de su raíz, o en otras palabras, a la medida que la criatura adquiere un nivel más alto de corrección con el propósito de otorgar al prójimo, su nivel será más elevado y tendrá más disposición para alcanzar la gestión y será más bendecido. Y cada criatura que su camino está en la recepción es inmersa en el amor propio y su condición está en la bajeza y más alejada básicamente del creador. Nosotros somos personas en que estamos, vamos a decirlo así, viviendo una vida egoísta. De acuerdo a la Kabbalah, las personas que viven la vida de esa forma, viven la vida como básicamente los animales, que los animales simplemente viven por el placer de satisfacer sus deseos personales, también viven para perpetuar la especie y sobrevivir, básicamente sobrevivir. Y ese sería el propósito de un ser humano que no tiene conocimiento espiritual o no está con el deseo espiritual como tal. En este caso, la persona que tiene un despertamiento espiritual no se siente de esa forma como un ser humano en el cual está viviendo una vida como básicamente como los animales, ¿no? Que es simplemente una vida basada en instintos. La persona que despierta espiritualmente se siente a veces baja y alejada del creador. Y esta persona es una persona que empieza a reconocer que existe maldad y se siente básicamente alejado del creador y en una forma de depresión en la cual su deseo es básicamente el de corregir para llegar al creador. Pero existe dentro de esto una clase de, como dice, una pequeña trampa. La persona que busca, vamos a suponer, ya que estamos estudiando Kabbalah, hablamos de Kabbalah, la persona que busca estudiar Kabbalah y está estudiando Kabbalah porque cree de que de esa forma la persona va a alcanzar conexión con el creador, y es lo más importante, esa persona alcanzar conexión con el creador y ya. Esa persona está basándose en egoísmo solamente. No tiene el concepto espiritual claramente en su mente. Porque estudiar Kabbalah no se trata de alcanzar conexión con el creador. En realidad la conexión con el creador, de acuerdo a la Kabbalah, cuando una persona lo está haciendo sola y no está básicamente trabajando internamente y también externamente con otra persona, es una conexión que se basa básicamente en forma de ilusión o fantasía. La persona se crea unos conceptos dentro de la mente en donde se cree que está conectada al creador, cuando en realidad no está conectada al creador. La trampa está en que es un amor propio y no es un amor al prójimo. Y dice aquí, en la medida que la criatura adquiere un nivel más alto de corrección con el propósito de otorgar al prójimo, no a sí mismo,
sino al prójimo, su nivel será más elevado y tendrá más disposición para alcanzar esta adhesión con el Creador, ¿verdad? Y será bendecido, y cada criatura que su camino está en la recepción es inmersa en amor propio. Y aquí es donde vemos la trampa que caen las religiones. Y la diferencia entre ser religioso y espiritual es básicamente que el religioso busca su salvación personal, como dicen algunas religiones, o busca su satisfacción personal, se cree que son los únicos que pueden alcanzar al Creador porque son de cierta forma las personas que fueron escogidas para conectarse al Creador, nada más. Aquí vemos el error de muchas religiones donde en el caso de importante, por ejemplo, el caso del cristianismo, donde vemos que hay mucha división entre el cristianismo como tal, en el sentido de cada cual o cada una de estas divisiones cristianas cree que ellos son los que tienen la salvación y creen que ellos son los que tienen la verdad. En el judaísmo vemos una división, pero básicamente cuando uno mira el judaísmo, no importa si es ortodoxo, si es ortodoxo moderno, si es ultraortodoxo, si es de la reforma o conservativo, siempre celebran lo mismo. A pesar de que hay una diferencia en ciertas filosofías de cómo seguir el judaísmo, hay una unificación dentro de cuándo se celebran los días de fiesta, ¿verdad? Algo que no se ve en el cristianismo. En el cristianismo vemos una división muy grande. Por eso el cristianismo dentro de la Kabbalah pertenece al Sefirá Geburah, que es el Sefirá de justicia, fuerza y cosas así. Pues, mucho juicio, existe mucho juicio. Y es por eso, a pesar de que se predica el amor al prójimo, existe mucho juicio y existe mucha división. En la Kabbalah, en lo espiritual, no se habla en ningún momento de esas cosas, sino que se habla del amor al prójimo y cómo el amor al prójimo es la llave para nosotros alcanzar la adhesión y ser más bendecidos. No se trata de ser salvo uno solo, tomando, vamos a decirlo así, palabras de ciertas religiones. No se trata de salvar el alma de uno, se trata de que yo no puedo ser salvo si otras personas también no son salvas. En el caso, hablando ahora en lenguaje cabalista, es yo no puedo decir que yo he alcanzado conexión con el Creador si todavía aquellos otros seres humanos que están alrededor mío, en generaciones previas, en esta generación, en generaciones futuras, no alcanzan tampoco ese nivel. Y ese nivel es alcanzado de acuerdo a cómo nosotros trabajemos, no solamente internamente, con el amor propio a nosotros, sino queremos a nosotros como tiene que ser, así mismo vamos a querer al prójimo, ¿verdad? Y de esa forma también vamos a ver que manifestamos el Creador, amamos al Creador de esa forma. En la Kabbalah, el amor al prójimo es bien importante. Bien difícil el trabajo, porque hay mucha fragmentación en nuestra mente, fragmentación en donde vemos las personas de diferentes razas, colores, nacionalidad, religiones, diferentes filosofías, diferentes cosas. Vemos la gente diferente, vamos a ponerlo así, y aquellos que son diferentes no son iguales a mí, por eso trato de no estar con ellos si no tenemos nada en común. Y la Kabbalah dice lo contrario, aquellos que no tienen nada en común son los que te van a hacer trabajar de verdad y avanzar espiritualmente. Vamos a seguir con lo que dice aquí. Y como remedio para esto nos fueron dadas la Torah, los Mitzvot, en un comienzo para realizarlas desde lo lishma, es decir, a cambio de recibir una recompensa durante el tiempo de pequeñez, durante nuestra educación. Ok, esto significa que como medicina a nuestro ver egoísta nos fueron dadas la luz de la Torah y los mitzvot, que son las correcciones que esa luz va a hacer dentro de nuestra vasija. Esto se manifiesta de una forma como el libro o los 5 libros de Moisés que estudiamos semanalmente y los mandamientos que están dentro de ese libro. Pero en realidad, como cabalista, la persona que estudia la Kabbalah va a ver la Torah como una luz que viene hacia la vasija, y los mitzvot o los mandamientos son correcciones que se hacen, y en realidad son 613
mandamientos que están divididos en dos, que luego vamos a hablar sobre eso. Y en el comienzo vamos a ver que dice, en el comienzo, de nuevo, en el comienzo para realizarla desde Lo Lishma. Lo Lishma significa no por el nombre del creador, sino por nuestro propio placer, nuestra propia recompensa. Y dice durante nuestro tiempo de pequeñez, durante nuestra educación. Al principio no vemos, vamos a decir, el paisaje como es y todo eso, sino que lo disfrutamos por placer propio, pero en realidad el paisaje, esta luz que estamos teniendo, que la estamos adquiriendo por amor propio, nos va a llevar, de acuerdo a estas correcciones que tenemos de la Torah y lo mismo, a algo que nos va a hacer crecer y nos va a hacer realizar la Torah y los mismos de una forma que es por el nombre del creador, Lishma. Lishma significa para el nombre del creador, para el nombre de la Shejina. Es decir, para otorgar placer a su creador y no por amor mismo. Cuando estudiamos entonces la Torah, cuando estudiamos la Kabbalah, empezamos a recibir la luz entonces. Y cuando digo recibir la luz, no estoy hablando de luz que me voy a sentar en un lugar, voy a recibir la luz, voy a tener una conexión con el Creador. Significa también todo aquello que vamos a recibir en nuestra vida, sea bueno o sea malo, vamos a discernir esas cosas de una forma en donde sabemos que todo viene del Creador y es por nuestro bien, y nuestro bien espiritual, nuestro avance espiritual. Y vamos a ver de que cuando recibimos esas cosas, ya sean buenas o sean malas, vamos a ver que lo hacemos de una forma que sabemos que viene de nuestra raíz, que ha creado nuestra raíz, y que esto es parte de nuestro progreso espiritual, no solo individualmente, no solo socialmente, sino también como humanidad entera. Y vamos a aceptarlos de esta forma, porque son correcciones que la luz nos está dando. Es donde vemos la diferencia entre la percepción de las cosas que vemos en la vida, que decimos esta cosa es buena, esta cosa es mala, que es bueno lo que nos da placer, que es malo lo que nos da dolor. Y es algo que vamos a estudiar, el camino de la luz y el camino del dolor también en la próxima clase. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a reconocer de que somos una criatura egoísta, de que venimos de un creador que lo que quiere es otorgar abundancia y llenar nuestra vasija con luz? Para eso tenemos que ver, como estudiamos en la clase pasada, el sistema de cómo todo trabaja, ¿verdad? Así que vamos a ver que tenemos un creador. El creador quiere dar luz a la criatura, a la vasija, al Kli. El Kli es deseo de recibir, el creador es deseo de impartir. La criatura, cuando recibe y empieza a reconocer que es egoísta, entonces crea una cortina, un masaj. Ese masaj, como hablamos en la clase anterior, es un deseo o una intención de cambiar el ego. El ego, en vez de recibir por recibir, empieza a cambiar entonces a recibir para impartir. De acuerdo como el creador me da, yo recibo, y de acuerdo a esa recepción que tengo, voy a dar placer de nuevo al creador. Vamos a tener aquí diferentes luces que en el futuro vamos a ver la luz directa y la luz interna que entra a la vasija, la luz que se refleja y una luz que básicamente rodea a la vasija. Y cuando tenemos esta cortina o este masaje, ese masaje que es recibir para impartir, es lo que nos va a llevar a amar al prójimo como a ti mismo, y de esa forma también manifestamos el creador. ¿Ok? Entonces, de esa forma, vamos a ver que este sistema en el cual vivimos, este sistema de criatura, creador y criatura, y el creador tratando de darle a la criatura todo ese potencial de luz que la criatura debe recibir de una forma propia,
este sistema nos va a llevar a que la criatura, de alguna forma u otra, va a llegar a ser a imagen y semejanza del Creador. Básicamente, de un deseo de recibir, va a volverse básicamente un deseo altruista, en vez de un deseo egoísta, un deseo altruista, en vez de un deseo de recibir, un deseo de impartir. Pero eso lo logra a través de la cortina del masaje y de recibiendo la luz por vamos a decirlo así, por el deseo de dar placer al Creador. ¿Ok? Eso es lo que se le llama lishma. Lishma. ¿Ok? Lishma es en su nombre. Recibir la luz en su nombre. Li para, Shma, nombre. ¿Ok? Eso se llama Shma. Ahora, cuando es egoísta es lo lishma. No por su nombre. ¿Ok? Ahora, en el mundo en que vivimos, este mundo, muchos creemos que estamos en este mundo, ¿verdad? Y aquí dentro de este mundo, porque ya tenemos ciertas visiones, ciertos sueños y cosas así, estamos alcanzando espiritualidad. Y básicamente esos son ciertos, vamos a decirlo así, se puede decir poderes, pero en realidad son sentidos extrasensoriales que no están desarrollados en la mayoría de los seres humanos, que pueden ver más allá del tiempo o hacia atrás en el tiempo, cosas que pasaron o pueden pasar. Pero eso no es necesariamente espiritualidad. Espiritualidad es cuando todos los seres humanos alcanzan un nivel en donde hay una masa crítica que se unen y cruzan una barrera que no nos deja entrar al verdadero mundo espiritual. Y una vez alcanzamos y pasamos esa barrera, que esa barrera es básicamente la que se encuentra hoy en día en la humanidad, es cuando vamos a alcanzar estos mundos espirituales. Es básicamente un proceso en donde alcanzamos una conciencia mesiánica. Esto también pasa internamente. Tiene que pasar internamente dentro de uno, en donde uno tiene 125 escalones que subir para alcanzar el nivel en donde pasamos la barrera. O sea, imagínense que la barrera, el majazón, está acá arriba. Y dentro de nosotros tenemos que trabajar, subir básicamente esta escalera. Pero esto ya Kabbalah un poco más avanzada. Básicamente lo tengo aquí para que tengan una idea. Cuando hablemos de 125 pasos que hay que subir, se trata básicamente de 5 mundos. El mundo de Adán Kadmon, Atzilut, Briah y Yetzirah con Asia. Y dentro de cada uno de estos mundos existen también los mismos mundos de Adán Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asia. Y cuando multiplicamos básicamente todos estos mundos, porque dentro de estos mundos, cada uno de estos mundos también tiene 5 mundos dentro de ellos, básicamente tenemos 25 mundos aquí, 25 mundos aquí, igual en Briah, igual en Yetzirah, igual en Asia. Cuando lo sumamos, entonces tenemos 125 escalones. Esto fue lo que el patriarca Jacob vio, en donde él vio que habían ángeles que subían y ángeles que bajaban, y vamos a hablar sobre eso, y eso está en la Torá, en donde los ángeles que subían es la columna derecha, y los ángeles que bajaban era la columna izquierda. ¿Okay? Y eso lo vio desde el punto de vista de este mundo. Él vio que este es el proceso en donde nosotros tenemos que alcanzar la espiritualidad. Y cuando él vio eso, entonces decidió básicamente seguir al Dios de su padre y de su abuelo, en este caso Isaac y Abraham, ¿ok? Esto es simplemente para que tengan una idea, ¿ok? De lo que vamos a hablar en el futuro, cuando estemos más avanzados. Pero para entender en dónde estamos hoy en día y por qué existe este despertar en nosotros de estudiar Kabbalah, y por qué mucha gente quiere estudiar Kabbalah y no entiende el por qué, simplemente le llama la atención, o quizá las personas están no satisfechas con las religiones y encuentran la Kabbalah porque les suena familiar debido a que la Kabbalah menciona a personajes bíblicos, tiene que ver con la Torá, con los libros de Moisés o el Viejo Testamento, y les atrae, no solamente porque la persona es judía, vamos a decirlo así. Nosotros
Lo que somos judíos nos atrae porque estamos estudiando la parcha básicamente toda la semana, pero el que no es judío le atrae. Y algunas veces no tienen, nunca quizás han ido ni a una religión que utiliza lo que se conoce como la Biblia, pero sí le atrae esta clase de enseñanza y no saben el por qué. Porque es un despertar. Y vamos a hablar sobre ese despertar. Primero, para entender ese despertar que existe, ese despertar tiene que ver con no sentirse satisfecho con lo que está pasando hoy en día, en el sentido de que básicamente nuestra generación lo tiene todo, mas sin embargo es una de las generaciones que se encuentra más entrada en depresión, es una de las generaciones que se encuentra menos satisfecha y menos felices. Y vamos a ver el por qué. El desarrollo del ego, como lo conocemos, a través de la historia, se desarrolla de la siguiente forma. Se desarrolla en 5 pasos, ¿verdad? Esos 5 pasos que vamos a hablar aquí tienen que ver con estos 5 mundos, ¿ok? So, imagínense que vamos a tener un viaje del ego desde el mundo, vamos a decirlo así, de Asia hasta Asilut, pero desde el mundo, vamos a decirlo así, de este mundo, Olam Hase. Y tenemos Asia, Briah, Asia, Yesirá, Briah y Asilut. Y este sería como Adam Kalmon. En realidad es todo un patrón de 5, ¿ok? So aquí tenemos un patrón de 5 y vamos a explicar ese patrón cómo pasó. En el mundo existen 2 deseos dentro de cada persona. Un deseo se llama naciones y el otro deseo se llama Israel. Lo que se llama naciones son nuestros deseos egoístas. Así que cuando escuchen en el judaísmo, en la Torá, cuando se hablan de las naciones, de que la diferencia entre Israel y las naciones, básicamente que las naciones, cuando se lee la Torá, no hay que leerla literalmente. La Torá es un código y uno de los códigos es la palabra naciones. Y las naciones, el código, lo que significa en realidad es deseos egoístas. Deseos para satisfacer mi ego, satisfacer mi vida física, mi vida corporeal. Entonces Israel es diferente. Israel es el deseo altruista, el deseo de no satisfacer solamente los deseos de nuestro cuerpo, de nuestro, o decirlo así, sino no satisfacer los deseos de una forma egoísta, sino satisfacer estos deseos o utilizar estos deseos para dar placer al Creador, porque el Creador quiere que tengamos todo esto, pero que lo tengamos de una forma en que va a ayudar a manifestar su grandeza a el mundo, ¿verdad? Pero vamos a estudiar cómo de las naciones, de una forma egoísta, podemos llegar a Israel. Porque aún aquellos que somos judíos, estamos dentro de este nivel de naciones. Y cómo alcanzamos el nivel de Israel. Y eso es lo que la Cábala nos ayuda a entender. Al principio éramos un simple deseo. Simple deseo. Ese deseo era simplemente comida, sexo y refugio. Como los animales, ¿no? Era nada más para cazar, para mantener la especie y sobrevivir. Y hoy en día vamos a ver que hay mucha gente que vive dentro de ese sistema en el que trabajan para pagar biles, para pagar las utilidades y cosas así, y para comer y para pagar la renta, y trabajan y viven y siguen en esa misma rueda, una rueda de trabajar para pagar lo que es necesario para ellos sobrevivir y también tener un plato en la mesa, ¿verdad? Comer. En ese caso es una explotación de la naturaleza en el sentido de que la persona es básicamente como un animal. En este caso, la persona que vive en ese ciclo no está satisfecha.
Eso fue lo que pasó con nuestro ego. Encontramos de que yo necesito asegurar mi comida, necesito asegurar el sexo, básicamente, de que voy a tener una familia, de que voy a tener básicamente una clase de herencia que dar a futuras generaciones. Y eso se adquiere explotando la naturaleza, que es donde vamos a ver entonces que empiezan los seres humanos a crear armamentos de piedra, de metales y cosas así. Y comienzan a crear un sistema que se conoce como un sistema monetario, un sistema financiero de riqueza, en el cual en el día de hoy tenemos también. Y este sistema de riqueza que tenemos hoy también bien manifestado fuertemente en el sistema financiero mundial es un sistema en donde la persona tiene dinero y acumula muchísimo dinero y en realidad tiene tanto dinero que no tiene tiempo ni para gastarlo, ¿verdad? Pero lo que quieren asegurar es comida, sexo y refugio. Y que a través de esta riqueza, a través de la acumulación de estos bienes físicos, no le falte estos tres deseos. Pero la persona se da cuenta que a través de este sistema de riqueza puede obtener poder sobre otras personas, puede manipular personas y manipular la riqueza. O sea, puede poner las personas en un sistema donde serían esclavos para él, en donde ellos necesitarían de esta persona que está en este nivel para comer, tener familias, tener una casa, un refugio, un lugar donde vivir, ¿verdad? Y también estas personas quizás tienen la oportunidad de acumular cierta riqueza y de esta forma participar en este sistema financiero, pero alguien va a estar por encima, ¿verdad? Aquí tenemos lo que se conoce entonces, es un sistema, estamos hablando ahora desde el punto de vista de la historia de la humanidad, en donde tenemos aquí seres humanos buscando refugio para sobrevivir, saliendo de África, yéndose a diferentes continentes y cosas así. Aquí ya es las personas, ¿sabe? La humanidad encontrando otras civilizaciones y entonces compartiendo o haciendo intercambios de bienes. Y el poder ya es cuando vemos que empiezan a crear ciudades organizadas totalmente. Dentro de esas ciudades después y en el mundo de hoy presente vamos a ver que todo esto está realizándose igualito que pasó cuando la humanidad se estaba desarrollando, pero hoy en día está pasando todo esto a la misma vez, pero más grande, ¿verdad? Cuando pasa esto, las personas que estaban en el poder empiezan a interesarse en el conocimiento, como filosofía, ciencia, religión. Aquí es donde vamos a ver entonces, por ejemplo, los astrólogos de Babilonia, la filosofía de los griegos y cosas así. Vamos a ver diferentes religiones que se empiezan a desarrollar durante este tiempo. Y hasta el presente esas religiones también empiezan a manifestarse. Hoy en día tenemos más religiones quizá que en el comienzo de la historia. Como le dije al principio, por ejemplo, un gran ejemplo de la cristiandad, como hay más de 2000 versiones de la cristiandad, ¿verdad? Pero todos creen que tienen la verdad. En el judaísmo hay ramas, pero básicamente es la misma enseñanza, es diferentes puntos de vista. Lo cual no vemos una división muy grande, simplemente vemos diferentes puntos de vista filosóficos. Así que tenemos filosofía ligada con religión, ¿verdad? En el caso de la ciencia se empieza a desarrollar y se empieza a distinguir aparte de la que se conoce como la religión. Empieza a dividirse de la religión y crea su sistema aparte, un sistema casi religioso también, en donde no existe un Dios o un creador, aunque hoy en día la gran mayoría de los científicos hablan ya de un creador, de un Dios o de algo que creó. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, esta es la historia, ¿verdad? Hoy en día estamos en el nivel 4 de conocimiento todavía. Vamos a decirlo así, desde que se desarrolló
los conocimientos astronómicos a través de la astrología, desde que se desarrolló los conocimientos de arquitectura, como pasó en el Egipto, en la Grecia, y los conocimientos de religión, como pasó en Egipto, y los conocimientos filosóficos, como pasó en Grecia. Luego volvemos a ver todos estos conocimientos unificándose en lo que se llama el Imperio Romano. Esto sin contar, por supuesto, a Alexander, que trató de unificar todas estas naciones, pero ya sería esta clase una clase de historia en vez de una clase de Kabbalah. Pero básicamente todo lo que ha pasado hasta el día de hoy está pasando bajo este nivel, el nivel 4 de conocimiento. Hoy vemos la ciencia más avanzada, como hablamos al principio, la ciencia cuántica, llegando casi a la misma conclusión de la Kabbalah. Pero con todo este conocimiento, este avance tecnológico que tenemos, que podemos tener un celular, básicamente todo el mundo puede tener un celular en su mano, una computadora básicamente en su mano, y hacer básicamente cualquier cosa sin tener que perder tanto tiempo como antes se hacía. Los seres humanos no estamos satisfechos, no estamos felices. Estamos buscando por algo que no sabemos. ¿Por qué? Las naciones necesitan luz y se encuentran ahora mismo en oscuridad. Y ahora mismo todas las naciones nos encontramos en un nivel que se llama de no satisfacción. No estamos satisfechos, hemos dado con una pared. Y la única forma que podemos pasar a esa pared es uniéndonos los unos a los otros y entendiendo que solamente juntos es que podemos ver que vamos a estar satisfechos. Y esa pared está aquí. Esa pared que estamos ahora mismo, toda la humanidad, es la barrera, el mahzón, que nos está diciendo hasta aquí llegaste, hasta que no se unan todas las pequeñas piezas que son diferentes almas que existen en el mundo, se unan y hagan una masa crítica grande, no podemos pasar a un nivel más alto. Y aquí nos encontramos. No vamos a pasar acá arriba hasta que desarrollemos nuestro nivel de conciencia. Y esta que habla la Kabbalah, en la psicología también se habla de una forma u otra, en la pirámide de necesidades de Maslow, ¿verdad? En donde existe la fisiología, las necesidades de fisiología, de respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis, seguridad física, empleo, recursos moral, familiar, salud, la afiliación, necesitamos amistad, afecto, intimidad sexual, ¿verdad? Reconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y después viene autorrealización, ¿verdad? Lo cual lo dejo un poco ambiguo. Pero la autorrealización humana tiene que pasar a través de esta pared. Y es básicamente uniéndonos. Dentro de nosotros existe algo que se conoce como el corazón. El corazón es la suma total de todos nuestros deseos. Dentro de ese corazón existe un pequeño punto. Ese punto se le conoce como el Nekudah Shebalev, el punto en el corazón. Y ese es el deseo que se conoce como Israel. ¿Ok? Israel significa Yashar Kel. Si dividimos la palabra en dos, ¿verdad? Vamos a ver Yisra, es Yashar, que significa directamente, y El, que significa básicamente Dios. El, un nombre de Dios, El. Vamos a ver que Israel son aquellos que buscan ir directamente al Creador. Entonces, para alcanzar eso, tenemos que pensar en ese punto en el corazón y desarrollarlo de una forma que empiece a crecer. Ese punto en el corazón es como si fuera un feto en el cual está dentro de nosotros. Y en realidad un feto es el principio de lo que se conoce como nuestra alma, donde empieza a crecer. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Donde dice básicamente que
durante el tiempo de pequeñez, ¿verdad? Lo lishma, es decir, durante el tiempo de pequeñez, cuando estamos eh, básicamente pensando en estudiar la Kabbalah, pero lo estamos estudiando de una forma egoísta. En este caso, ese tiempo de pequeñez es donde estamos con ese punto del corazón y lo tenemos que desarrollar hasta que se convierta en Israel. De esta forma le damos luz a estos otros deseos que se le conoce como las naciones. ¿Ok? Entonces, todo lo que hacemos por comidas, gesto y refugio, riqueza, poder y conocimiento, lo estamos haciendo o estamos utilizando esos conceptos o esos deseos que tenemos espirituales no, sino físicamente, nuestro ego, para satisfacer las necesidades de otras personas de una forma altruista y de esa forma satisfacer o dar placer al creador. ¿Ok? Es una forma de utilizar todo esto de una forma que sea no egoísta, sino una forma que trabaje para el bien de toda la humanidad. ¿Ok? Y de ese es el desarrollo de nuestro ego. Y de eso se trata la Kabbalah, de cómo podemos pasar de este nivel, especialmente del nivel que nos encontramos la humanidad hoy en día, en donde vemos todos estos niveles manifestándose de una forma muchísimo más grande, y cómo entender el por qué no estamos satisfechos, porque en realidad no es esto lo que nos satisface, sino lo que existe más allá de esta barrera, que es el mundo espiritual que nos espera, que es una conciencia mesiánica, no solamente individual, sino también mundial, la humanidad entera alcanzar esto. Y así juntos cruzamos el máximo, así juntos seguimos subiendo esta escalera hasta que volvemos a ser uno con el Creador o a imagen y semejanza del Creador. Ahora, como dijimos al principio, el Creador es el deseo de impartir, la criatura es deseo de recibir. Nosotros, cuando leamos el libro de Génesis, vamos a ver que se habla de lo que se llama la caída de Adán o el pecado de Adán. Y eso lo que hizo fue que la criatura bajara todos estos escalones que hablamos aquí, bajara básicamente desde el mundo, en este caso vamos a decir desde el mundo de Atzilut hasta más abajo de Asia. Cayó totalmente. Pero cuando cayó, se rompió en 600,000 piezas. Y cada una de esas piezas se rompió en 613 deseos. O lo que llamamos mitzvot, mandamiento, ¿verdad? O deseos que necesitan ser corregidos. Eso nos da básicamente un equivalente a 367,800,000 piezas. O sea que uno de nosotros, cada uno de nosotros pertenecemos a una alma raíz dentro de este número. Dentro de ese número existe una alma raíz a la que cada uno pertenecemos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a saber eso? No lo sabemos, nunca lo vamos a saber porque no nos interesa. Lo que nos interesa fue que caímos y nos rompimos en pedazos. Y lo que tenemos que hacer es estos pedazos trabajar juntos como si fuera un rompecabezas, ¿verdad? Están las piezas todas regadas. Entonces tenemos que trabajar todos juntos, empezar a poner nuestras piezas juntas, a volver a subir para poder subir ese escalón. Pero aquí es donde está el trabajo, aquí es donde estamos estudiando la Kabbalah, aquí es donde vamos a ver cuál es el propósito de nuestra vida, que no es solamente estudiar Kabbalah para tener una mejor vida, lo cual es, vamos a decirlo así, importante, pero también para ayudar a otros a tener también una mejor vida. Nosotros ser esos conductos de luz para otras personas. Y cuando nos convertimos en esos conductos de luz para esas otras personas, de alguna forma conectamos esas almas con nosotros y así empezamos a poner rompecabezas juntos que nos va a ayudar entonces a subir, a pasar la barrera en la que nos encontramos, la barrera de insatisfacción, la barrera de ser infelices aunque lo tenemos todo, la barrera de sentirnos en depresión aunque tenemos
todas las cosas que básicamente otras personas en el mundo entero no tienen y quisieran tener. Y de esa forma, cuando trabajamos juntos y rompemos esa barrera, logramos entonces formar una alma de nuevo. Y esa alma, ¿verdad? Como aquí ya rompecabezas está hecho, es a imagen y semejanza del Creador. Comenzamos a convertirnos todos juntos. Según yo soy una vasija, según tú eres una vasija de que recibe luz del Creador, de una forma egoísta, yo comienzo a trabajar en mi vasija para recibir por el placer de darle al Creador, y así cada persona hace lo mismo, y así todos nosotros unidos nos convertimos en uno, en una sola alma, con un solo corazón, en donde vamos a recibir esa luz todos juntos para darle placer al Creador. De eso se trata, vamos a decirlo así, la Kabbalah, de empezar a amar al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué eso es tan importante? Porque tratando de amar al prójimo, aun cuando uno tiene esta mente fragmentada que fue causada básicamente por esta caída, se fragmentó en pedazos también, y vemos cada pieza diferente porque cada pieza pertenece a una alma raíz a la que quizás nosotros no pertenecemos, y lo vemos como diferente aparte de nosotros, pero en realidad no sabemos que estas 367.800.000 almas raíces pertenecen a estas 600.000 piezas que eran parte de Adam Harishon, el primer Adam, que en realidad este número significa nada, este número es 1. El número es simplemente 1, ¿ok? Y lo que vamos a ver es que entonces cuando comenzamos a trabajar en eso, aunque vemos las diferencias físicas, diferencias psicológicas, diferencias, ¿sabe? Que vemos en todos los otros seres humanos, vamos a ver de que esas diferencias que vemos son proyecciones de mi mente fragmentada hacia otro, que son faltas que yo veo en el otro que tengo que corregir dentro de mí, ¿ok? Y de eso se trata. Y si no corrijo eso dentro de mí, no veo esas personas como parte de mi corrección personal, entonces no puedo amarlos, y si no los amo, entonces no puedo tampoco avanzar espiritualmente. Es un error, pues vemos las religiones en donde se habla de amor al prójimo, pero se aman entre ellos, o dicen que se aman entre ellos, y odian a cualquier persona que pertenece a esta religión, simplemente porque creen de una forma diferente. Y la Kabbalah no profesa eso. En realidad, el hacer eso significa que no estás estudiando Kabbalah como tiene que ser. Estás dentro de, o estás, vamos a decirlo así, dentro de una mentalidad que pertenece al juicio y no a la misericordia. Y no está caminando por el camino que se conoce como Israel, que es un camino del medio, la columna del medio como tal, que nos va a llevar directamente al Creador. Y de esa forma no es que se avanza en la Kabbalah. La Kabbalah se avanza a través del conocimiento, a través de aprender, pero también se trabaja en la práctica de uno tratar lo más posible de amar al prójimo. Y de acuerdo a cómo uno ve al prójimo es exactamente como uno se ve también. Si yo veo una falta en la otra persona es porque yo veo esa falta en mí, pero estoy negándola. No quiero aceptar que tengo que cambiarla. Y tenemos que trabajar en eso para alcanzar el amor al Creador. Una vez entendemos eso, cuando estudiamos la Torah, ya la Torah deja de ser un libro en donde estamos estudiando semanalmente una porción en donde se habla de la historia de no solamente la creación, sino de seres humanos que existieron, que no fueron perfectos. Y básicamente como estudiando la historia de cómo se creó el mundo, la biografía de ciertos seres humanos y la historia de un pueblo. Ya deja de ser de esa forma y se convierte en un libro que es un libro espiritual.
Y ese libro, como dije al principio, su primera letra es la Beit y la última letra es la Lame, lo cual significa que ese libro tiene que ver con nuestro corazón. Nuestro corazón es la suma total de todos nuestros deseos. Se trata sobre todo esto, de qué es lo que hay que hacer para empezar a avanzar espiritualmente, de cómo hay una batalla con cada una de estas, o con cada uno de estos niveles, que son las naciones, para alcanzar la tierra prometida que se conoce como Israel. ¿Ok? Esa es la historia de la Torah, sobre este deseo que existe, deseo egoísta y este deseo altruista, la batalla que existe entre estas dos, básicamente naciones o grupos de deseos, que se manifiestan físicamente también, como lo conocemos hoy en día en las naciones e Israel. ¿Ok? Bueno, esto sería todo. Si existe alguna pregunta, me dejan saber a través del chat de YouTube o a través del website www.recibiendolaluzsuperior.com, y ahí está un tab que dice Contact y me pueden enviar cualquier pregunta. También pueden preguntarme a través del grupo del Facebook, en donde podemos tener discusiones sobre estas clases también. Para finalizar, vamos de nuevo a leer de una forma más suave. Y ya que el Creador es nuestra raíz y Él es supremo y sublime y no recibe nada, sino que solo otorga, sentimos pena e indignación en toda recepción que no venga de Él. Ahora, podemos entender el propósito de la adhesión con Él, en que la sublimidad de esta adhesión no es más que la igualdad de la rama con su raíz. Y por otro lado, la bajeza no es más que el alejamiento de su raíz, o en otras palabras, en la medida que la criatura quiere un nivel más alto de corrección con el propósito de otorgar al prójimo, su nivel será más elevado y tendrá más disposición para alcanzar esta adhesión y será más bendecido, y cada criatura que su camino está en la recepción e inmersa en amor propio, su condición está en la bajeza y más alejada del Hashem Itbaraj. Y como remedio para esto nos fueron dadas la Torah y Mitzvot, en un comienzo para realizarlas desde lo lishma, es decir, a cambio de recibir una recompensa durante el tiempo de pequeñez, durante nuestra educación, y cuando uno crece, se le enseña a realizar la Torah y Mitzvot en lishma, es decir, para otorgar placer a su creador y no por amor a sí mismo. Espero que al principio, cuando leímos este pequeño esta pequeña lectura del Baal Hasulam y su explicación sobre qué significa estar lejos del Creador, cerca del Creador, Lishma, lo Lishma, Torah y Mitzvot. Espero que al principio, cuando lo leímos, quizás no tenía ningún sentido, y ahora que pasamos al final de esta clase, que tenga ahora un significado mejor para ustedes. Como siempre, les aconsejo que tomen notas, porque hay mucho por cubrir y muchos conceptos. Y una vez entremos al nivel que se conoce como nivel intermedio, ya vamos a empezar a entrar un poquito más en conceptos más importantes que nos van a llevar al libro de Génesis. Y una vez entremos al libro de Génesis, Dios mediante, cuando empiece de nuevo el ciclo del libro de Génesis en Simchat Torah, ahí vamos a entender entonces cómo todo esto concuerda o básicamente encaja una cosa con la otra, ¿ok? Pues será hasta la próxima clase. Espero que le haya servido esta clase de expansión de conciencia, de expansión de más conocimiento sobre la Kabbalah. Y Shalom, un Meburaj. Nos vemos entonces en la entrega número 4. Shalom.